Arquímedes, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, siguiendo con la línea de mi comentario, ¿qué nos va a pasar este año con las producciones, sobre todo en el sector azucarero en la provincia? Es un año triste, ¿no?, para el campo. Sí, realmente triste, porque a las fatalidades climáticas se suman las políticas macroeconómicas que afectan especialmente a las producciones de las economías regionales, especialmente a los bienes comercializables internacionalmente, que son los que exporta Tucumán, que son los que generan de alguna manera el salario de Tucumán, o lo que yo llamaría las exportaciones de Tucumán. Esto refiriéndome a las ventas que van afuera, al resto del mundo y al resto del país. Porque estos ingresos son los que le permite a Tucumán comprar todos los insumos que necesita para movilizar el resto de la economía. Y estas dos fatalidades, digamos, la climática y la macroeconómica, la viene azotando la climática desde hace 2 años y la macroeconómica desde hace 4 o 5 años. Y la caída en términos reales de los ingresos de estos sectores, que son los que movilizan la economía de Tucumán, es muy grande. ¿Tenemos más o menos contabilizado cuánto pierde de ingresar a Tucumán por estas crisis? Mira, en el Departamento de Economía de Fundafed hemos comenzado este año a elaborar estimaciones en este sentido, que vamos a ir actualizándolas bimestralmente, y hace un mes hicimos la primera actualización. Esta actualización, digamos, hace una primera estimación de los ingresos globales sobre las producciones de grano y oleaginosas, de todo el complejo de citrus, el sucro alcoholero y el de frutas finas y el del tabaco. En realidad si bien estos sectores no llegan tanto a la producción primaria como la agroindustrial ligada, no llega al 20% del PBI, es el sector más dinámico y el que genera los ingresos de divisas a Tucumán. Y es el que viene cayendo, excepto el sector azucarero, todas las otras actividades y las de frutas finas, todas las otras actividades ya tienen bastante jugado su ingreso para el año 2013, o porque ya tienen muy avanzadas las cosechas, como es el caso del limón, de los granos, y podemos decir que la estimación que fuimos haciendo se acerca bastante a la realidad. Lo que faltaba, digamos, y en el trabajo nosotros hicimos 3 estimaciones del sector sucroalcoholero. Hicimos una estimación de mínima, suponiendo que las exportaciones en ese momento no sean todas las que necesita el sector para equilibrar la oferta y la demanda interna, una hipótesis intermedia y otra máxima donde el mercado interno quedaba equilibrado. Y allí, digamos, en la estimación más optimista, en términos reales, el ingreso de estos sectores caía un 14% en relación al promedio de los 5 años anteriores. Hablemos en millones de pesos. Y esto aproximadamente en millones de pesos de 2013 son más de 3.000 millones de pesos. Esto es la hipótesis más optimista. Realmente tiene un impacto sustancial, y más que todo por el carácter de los ingresos, porque estos ingresos son los que movilizan el resto de la economía. Claro, le dan dinamismo tienen un a la rol, actividad económica. yo vi que, por ejemplo, en la visita que hizo Ricardo Arriazu,
hace poco él destacaba este aspecto y señalaba la preocupación de la caída, porque en realidad son lo que tiene un efecto multiplicador en el resto de la economía muy importante. Es lo mismo que cayeran las exportaciones a nivel país y el efecto, el PBI no cae en el valor de las exportaciones, sino hay un efecto multiplicador negativo y cae en una cifra superior, en un valor superior al de la caída de las exportaciones. Ahora, aquí a ver, la política macroeconómica, están los gobiernos provinciales para presionar al gobierno nacional, para que se tomen las medidas, ¿no?, que beneficien a las economías regionales. Ahora, en algo que uno puede sí cambiar el destino tiene que ver con las condiciones climáticas. Yo decía, el hecho de poder embalsar agua, tener diques, tener riego, claro, esto potenciaría aún más el campo, y en esto faltan muchas obras para hacer. No, eso es real. Ahora, eso, para recuperar esta falta de inversión en estos temas, necesita varios años. No es un tema que se pueda resolver rápidamente. No, claro. Los problemas, por eso es muy complicada la situación de Tucumán. Si sacamos la sequía de lado, el atraso cambiario también, que hay en los ingresos de estos sectores más dinámicos de la economía de Tucumán, genera una caída importante en los ingresos. Y este también es un tema difícil. Ahora, lo que me preocupa es que las provincias, o sea, las autoridades locales, deberían estar buscando cómo mejorar, evitar que se reduzca este atraso cambiario, cómo mejorar el tipo de cambio. Y la única herramienta a mano que hay son reducir los derechos de exportación, sí, que impositivas pagan, o financieras. Exactamente, impositivas básicamente, bajar la presión impositiva. El salario real es muy difícil de bajarlo y tienen que avanzar por ese lado y tiene que haber una política concertada. No es lo mismo una producción de grano en Tucumán que en las zonas cercanas al puerto. Los precios de los citrus u otros productos que se exportan no tienen la bonanza de precios que tienen la soja o el maíz. Ahora, aquí mire, los gobiernos ven el número de su recaudación, no les preocupa mucho el ingreso de los sectores. Sí, bueno, este es el problema y esto se va a pagar caro en el largo plazo. Esto es lo que te iba a decir. A ver, en el corto plazo le puede ir muy bien al gobierno con la recaudación y a los sectores le comienza a ir mal. Llega un momento que al gobierno ya no le va a poder ir bien, porque va a caer la recaudación necesariamente. Exactamente. Nosotros observamos que los ingresos del gobierno provincial, todos estos últimos 5 años, han crecido en términos reales. Por encima de inflación. Claro, entonces, en algunas estimaciones que hacíamos, en el año 2009, comparando los ingresos en términos reales de estos sectores versus los ingresos del gobierno provincial, eran el 85%. Con las estimaciones de este año, los ingresos de estos sectores privados, en la hipótesis más positiva, van a ser la mitad de los ingresos del gobierno. O sea que el sector privado, que es el que genera puestos de trabajo genuino, el que va a movilizar la economía y puede generar un futuro a la sociedad de es generadora de riqueza, está cada vez teniendo una menor participación. Víctor Pereira, ¿cómo está? A ver, tu reflexión sobre esto que estamos hablando. Bueno, sin duda una alta coincidencia con lo que plantea Arquímedes, pero lo que sí no tenemos que sacarlo de contexto es que venimos de una década fenomenalmente desaprovechada por este gobierno. En el cúmulo de inconsistencia que estamos hablando, yo le agregaría también que sí tuvieron los tiempos y los dineros para hacer las inversiones estructurales que se tenían que haber hecho. Por dar un ejemplo y para hacerlo gráfico, en el caso de grano, y hablando de la presión tributaria que se planteaba recién,
En retenciones nos sacaron 65.000 millones de dólares hasta esta campaña que terminó. Insisto en 65.000 millones de dólares, que si lo hacemos en términos de inversiones reales, algo que es clave para la actividad productiva, que es por ejemplo un tren Belgrano Cargas, de punta a punta ponerlo en condiciones, son 15.000 millones de dólares. Con el ramal C14 que va del NOA a Antofagasta, que es aprovechar los puertos de Chile, y Oriente, que nos quedaría mucho mejor. Los puertos del Pacífico, claro. 15.000 millones de dólares. El plan Laura de 10.000 kilómetros de autopista son 20.000, 25.000 millones de dólares. O sea que estamos sumando esos dos conceptos, estamos hablando de 40.000 millones. Nos sacaron 65.000. Hay 25.000 millones que en su momento se podrían haber invertido en todo lo que estamos hablando, en tema energético. Hoy vemos el colapso que es la energía, que no son inversiones, son inversiones de largo plazo, pero están hace 10 años, con el mejor cúmulo de ingresos que tuvo yo creo el país en la historia, donde se le dieron el contexto internacional de una manera de apoyo fenomenal, el viento de cola, donde teníamos superávit, los superávit gemelos, el superávit primario, el superávit comercial, lo destruyeron. No tenemos ni superávit primario ni superávit comercial. Justamente tenemos 15.000 millones de dólares de inversiones en importaciones de energía, hidrocarburos, cuando Argentina era exportadora. Hoy somos importadores netos de combustible. Entonces, hubo tiempo, hubo dinero, y que se malgastaron en todo este falso progresismo de querer mantener, no digo que no haya los planes sociales que tiene que haber, pero sí, no de la manera que lo hicieron, de tener sumida a la gente con ingresos que los mantienen en la pobreza. A mí lo que me preocupa es que en Tucumán, a ver, los productores no van a tener agua. En el invierno las industrias no tienen gas. O sea que el panorama hacia adelante es complicado. El 2014 pero cada vez más complejo porque la demanda cada vez aumenta. Claro. De cada cosa cada vez aumenta más. Cada vez se venden más vehículos, cada vez las producciones se incrementan. Hoy la logística para mandar granos al puerto es fenomenalmente compleja, porque cuando nos pasamos medio grado de humedad la rechazan. ¿Por qué? Porque no tienen gas. Claro. Antes era mandarlo, te cobraban el servicio de secado y la merma de humedad, pero te lo recibían. Hoy cuando nos exigen tener cupo, cuando nos exigen tener códigos de trazabilidad que se vencen, cuando vas al destino y no sabes si realmente te lo reciben porque se pasaron. Pero acá lo grave y digamos lo más preocupante de todo es lo que planteaba Arquímedes sobre el tema del no ingreso en la economía real, hablando de Tucumán, y a nivel país también es similar en muchos aspectos. Todas las economías regionales están devastadas por el atraso cambiario, por la alta inflación, y esto deviene ¿de qué? De una fenomenal emisión monetaria, porque realmente han demostrado Moreno, todo el equipo económico, que son ineptos totales. Hoy lo vemos este chico Recalde, que no manejó un dragstore, manejando una aerolínea y con las barbaridades que dice, que habla de los legisladores. Es realmente una falta de respeto ya que hiere nuestro orgullo y nuestra inteligencia. Creo que tenemos que, como empresarios también, tener más dignidad y realmente reclamar a nuestros gobiernos provinciales, que no pueden mirar al costado porque son responsables absolutos de todos estos dislates, y realmente no mirarnos el ombligo en cada sector, sino tenemos que verlo con faros largos y qué es lo que nos conviene a todos. Porque, a ver, no hay inversiones, no hay creación de empleo, hay un clima de negocio que realmente inexistente, hay una falta de seguridad jurídica. Esto que le están haciendo a LAN es tremendamente refractaria de las inversiones. Claro. Esto que está pasando con los fondos, con lo que tiene que pagar en el exterior Argentina, la reapertura del canje, cuando se lo tendría que haber manejado de otra manera. Bueno, uno empieza a sumar, podemos pasar 10 programas enumerando inconsistencias. Víctor, a ver si entiendo. Vos lo que decís es, si los gobiernos no prestan atención cómo le van a cada uno de los sectores productivos, mañana el problema del sector productivo se lo van a tener que exportar al gobierno, a los gobiernos.
Pero es que sin duda, porque estamos en este juego. Si en la economía real se pierden todos estos ingresos que está cuantificando Arquímedes y eso impacta en los ingresos fiscales, ¿cuál es la herramienta que les queda? Es empezar a aumentar la presión fiscal. Y eso impacta en todos los tipos de actividad, en todos los sectores, el comercial, el servicio, el productivo, cuando en realidad teníamos que estar todos viendo, ni siquiera solo Tucumán. Esta es una región que tiene un común denominador, hablamos de Salta, hablamos de Tucumán, hablamos de Jujuy, Santiago, alejado al puerto. Deberían ser un club de gobernadores planteando justamente el tema ferrocarril. No a 470.000 kilómetros cuadrados, no sé cuántos millones de habitantes. Tendría que ser una región, claro, con un interés común. Y si nos ponemos a ver en qué todas las medidas de plano que se toman del gobierno nacional nos impactan mucho más a nosotros. Y en todo lo que intervinieron, realmente fueron los desastres que hoy lo estamos pagando. En el 2006, cuando eliminan las exportaciones de carne, hoy perdimos 15 millones de cabezas de ganado. Quinto año que no cumplimos la cuota Hilton. La está ganando Uruguay. Uruguay, que se hizo ganadero con genética argentina. Al año siguiente, 2007, prohibieron las exportaciones de leche. Hoy hay usinas de tamberas que están cerradas por doquier. 15.000 personas sin puesto de trabajo por los frigoríficos cerrados. En el 2008 se metieron con los granos. Hoy teníamos que estar, de acuerdo a las proyecciones que teníamos que estar en 120 millones, estamos en 100 millones. Y ellos lo toman como si fuera el gran logro del gobierno. Teníamos que estar en 120 millones, desarrollando más tecnología, hay cero inversión. Arquímedes, para terminar, un año complicado, pero a mí lo que me comienza a preocupar también es el 2014, las consecuencias que hay sobre el próximo año. Claro, vamos puntualmente al sector azucarero, por ejemplo. El sector azucarero, en la crisis que está viviendo, no es que el negocio del azúcar esté mal. Tenemos un excelente precio en el bioetanol. El precio del azúcar en el mercado internacional estaba rondando entre los 450 a 500 dólares, según el contrato número 5 de Londres. Ese precio, con tipos de cambios normales, le permitiría a los productores ganar dinero y exportar. Hoy, si yo quiero exportar con esos precios, por los costos internos, se pierde dinero. Lo que lleva a que los productores por ahí se resistan a exportar, la sobreoferta en el mercado interno, cae el precio. Le digo, este tema va de alguna manera a llevar a un ajuste en el sector, que se reduzca el área sembrada, y el año próximo probablemente los mercados azucareros estén equilibrados, el precio del azúcar sea bueno y ya no podamos atender el programa de bioetanol. El bioetanol hoy tiene ingresos que son casi el doble al precio que había hace unas 2 semanas en el azúcar. Le digo, todo esto son, si lo analizamos en un contexto de normalidad, negocios genuinos que tiene el sector. Entonces, la resolución de esta crisis no debe pasar por el ajuste que yo ya estoy escuchando, que hay miles de hectáreas de las que están decepándose para buscar otras opciones, cuando Tucumán, alguna vez creo que lo hablamos contigo, con el programa bioetanol, es como si tuviera petróleo abajo de superficie. Claro. Es un excelente negocio, pero para eso el contexto macro tiene que ser normal. Tiene que haber un tipo de cambio normal. Y quizás un tema que es de responsabilidad, digamos, de acá, de la clase dirigente de Tucumán, las inversiones en el programa etanol no se hicieron en los tiempos adecuados.
Yo estoy viendo que la actividad azucarera del norte tiene resuelto el problema de sus excedentes con el bioetanol y las producciones de azúcar orgánica. Y acá en Tucumán hay un sector de las empresas que han avanzado bien con el programa bioetanol y otras están atrasadas. Pero es decir, Tucumán puede tener una expansión importante en su sector sucroalcoholero con un contexto cambiario normal, porque la actividad azucarera es competitiva. No es que hace 2 semanas vi en el principal diario de Tucumán un comentario de una consultora de Buenos Aires, nadie dijo nada después, donde hablaba de que volvían los viejos problemas de la actividad azucarera subsidiada, que requería ayuda del gobierno. Al contrario, es exactamente lo contrario. La actividad azucarera está transfiriendo ingresos al resto del país por el bajo precio, pero esto es producto en gran medida de las malas políticas macroeconómicas que exceden la capacidad. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Ya volvemos.